Que nos escucha hasta ahora a las 2:12 es Óscar Matute, el diputado de H. Bildu en el Congreso, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Bueno, mañana el gobierno vasco va a decidir qué pasa con las restricciones impuestas por la pandemia. ¿Cómo se ve un poco desde la lejanía, desde Madrid, la gestión que se está llevando a cabo desde el ACUA? Bueno, pues yo creo que al final le está pasando lo que a muchos gobiernos, ¿no? Que es una especie de guía de corrección continua. Y no lo digo en una clave crítica. Yo me imagino que esta realidad que nos ha tocado vivir, la de la pandemia, pues obliga a los gobiernos a tener que ir tomando decisiones sobre la marcha en muchas ocasiones, y por desgracia pues ni este ni ningún otro gobierno parece que ha sido capaz de tener una planificación adecuada con el carácter de previsión, ¿no? Para anticipar escenarios y posibilidades. Hasta que la vacuna no se generalice y podamos pensar en un horizonte más parecido al que teníamos antes de la pandemia que el actual, pues tendremos que hacer un esfuerzo todos y todas. ¿Cree que los gobiernos, tanto el vasco como el central, han hecho todo lo posible, o que se podía haber hecho más para que nadie se quede atrás? A ver, yo creo que se podría haber hecho mejor, pues seguramente, sin duda. ¿Que han hecho todo lo posible? Pues seguramente creen que han hecho todo lo posible. ¿Que hay mucha gente que les demanda más cosas? También es absolutamente cierto. Yo creo que lo hemos dicho desde el primer momento. Si a la gente le pides hacer esfuerzos importantes, y seguramente hay que hacer esfuerzos importantes, no es eso lo que yo voy a poner en cuestión, lo que también tienes que hacer es tener unas instituciones al servicio de la gente a la que le pides hacer esfuerzos, ¿no? Podemos hablar de la hostelería, pero podemos hablar de muchos otros sectores que se han visto duramente golpeados por las restricciones que las instituciones han puesto para intentar frenar la expansión de la pandemia, pero que luego no han visto compensada ese esfuerzo o esa obligación que se les ha impuesto con unas ayudas claras y directas, ¿no? Yo creo que ahí hay que pensar mucho más en ellos. Yo creo que la economía no es solo los índices bursátiles del IBEX 35, no solo los grandes números de las grandes empresas. La economía también es el pequeño comercio, la economía es el comercio de proximidad, la economía es todos esos autónomos y todas esas personas con pocos empleados o con ningún empleado que levantan las persianas y que hacen que este país funcione y que el dinero se mueva, ¿no? Y que en definitiva se genere empleo y se mantenga una vida digna. Si la ultraderecha no estuviera en el Congreso de los Diputados, EH Bildu estaría apoyando las cuentas, los presupuestos del Gobierno central. Los presupuestos generales del Estado, nos hemos hartado de decir que no son los nuestros, que son los presupuestos generales del Estado que presenta un gobierno que se dice el más progresista de la historia, y lo hace en un contexto determinado, que es el de un auge de las ideas involucionistas, de las ideas autoritarias que abanderan la derecha extrema y la extrema derecha, y a veces la derecha naranja, es decir, estos partidos de la derecha, el PP, Ciudadanos y Vox. Frente a eso, nosotros en campaña electoral y nosotros ya fuimos muy claros. Dijimos que ante el riesgo de involución y de vuelta al centralismo y autoritarismo, nuestra obligación como demócratas y como antifascistas era hacerles frente, y que íbamos a ser en ese sentido claros. Y eso es lo que estamos haciendo. Nosotros sabemos que esa involución, que ese centralismo no es solo políticas más a la derecha, sino que tienen la característica de poder llevarse por delante nuestro autogobierno, de poder llevarse por delante incluso nuestra esencia y nuestras aspiraciones como pueblo, y también la dignidad de los trabajadores y trabajadoras. Y ante esa realidad, lo primero que toca es hacerle frente, y hacerle frente significa darle una oportunidad, generar un espacio de oportunidad, o una ventana de oportunidad a este gobierno que dice que quiere hacer cosas diferentes, que dice que quiere avanzar en la plurinacionalidad, que dice que quiere dejar de mirar a los intereses de las élites para empezar a mirar a los ojos de los ciudadanos y de las ciudadanas, a las necesidades de la gente común, que somos la mayoría, y por tanto, aún haciendo nuestros presupuestos, sabiendo que lo que hay enfrente es la amenaza de más recortes a nuestros derechos y libertades, lo que tenemos que hacer, creemos, como antifascistas y como demócratas y personas de izquierdas de Euskal Herria, es contribuir a que eso no pase, a que no llegue la derecha al poder, y darle una oportunidad a aquellos que dicen que quieren hacer otras cosas. Ahora bien, ahora lo que toca es ser muy exigentes para que todo lo que dicen que quieren hacer, lo hagan, y para que sea posible caminar en una senda diferente a la que el neoliberalismo, a la que las políticas de austeridad, a la que las políticas que, como decía antes, primaban los intereses de unos pocos en detrimento de las necesidades de la mayoría, se vayan imponiendo. Esa es la posición que hemos mantenido históricamente, y por eso en muchas ocasiones he dicho que Euskal Herria Bildu ha sido coherente con lo que decía en campaña y con lo que se comprometía a hacer en campaña. Nos decía aquí Andoni Ortúzar un día en la Ventana Euskadi, cuando se aprobaban los presupuestos, que Bildu había plagiado buena parte de las enmiendas del PNV. Ya, pero yo no sé en qué se basa para decir eso. Yo creo que cuando alguien lanza una aseveración como esa tendría que tener pruebas por responsabilidad. Al final recuerdo que hablaba de infraestructuras viarias, de pasos a nivel, sí, de soterramientos. Claro,
Claro, pero resulta que el PNV en este país es importante, pero no lo es todo. Que resulta que el PNV en este país seguramente tiene antenas, como tiene Euskal Herria Bildu en todos los pueblos y barrios de Euskal Herria, para saber lo que los vecinos y vecinas están haciendo. Y si los vecinos y vecinas están reclamando, por ejemplo, que se soterre el paso a nivel de Zorroza, o están reclamando, por ejemplo, que Enkarterri no sea una isla desconectada del conjunto de lo que llamamos el Gran Bilbao, porque no tienen apenas frecuencias en transporte público para poder acceder con dignidad a la capital, pues seguramente el PNV va a presentar enmiendas como las ha presentado Euskal Herria Bildu, pero no es por otra cosa, sino porque somos o porque tenemos antenas en todos esos lugares, tenemos gente que sabe qué es lo que está demandando la ciudadanía y las presentas. Yo no voy a entrar en esas consideraciones porque lo dije también ayer en otra entrevista, pero en cualquier caso yo sí puedo asegurar y dar mi palabra de que a nosotros el gobierno no nos ha pasado absolutamente ninguna enmienda de nadie. Es más, sería extraño que a nosotros, que les ha costado bastante normalizarnos, nos pasaran las enmiendas del que es su socio preferente. Si es su socio preferente lo será para todo, también incluso podría ser el caso para tener las enmiendas de otros grupos por ese carácter preferente que tiene y poder en base a eso aumentarlas ligeramente para intentar llevarse el gato al agua. Pero como tampoco tengo pruebas de eso, pues yo no lo digo. Lo que sí que digo es que Euskal Herria Bildu ha presentado enmiendas que conectaban con las demandas de la mayoría de la sociedad vasca y que han hecho, por ejemplo, de la mejora del transporte de cercanías un elemento de importancia en la línea de sus enmiendas, como también de apoyo a la máquina herramienta o también de apoyo al sector aeronáutico, que está sufriendo una crisis brutal, y otras muchas que nos han rechazado también, porque no hay que negarlo. Por ejemplo, la de la recuperación para lo público de la naval, y que fue rechazada con los votos en contra del PNV y de otras formaciones políticas. También eso hay que señalarlo. También se dice que apoyan unas cuentas que destinan más de 5.000 millones de euros para el TAP. Sí, claro, presentamos unas cuentas que, como digo, son las que vienen incluidas en un presupuesto que no es el nuestro, pero la responsabilidad que teníamos ahí es la que viene en relación con lo que te comenté al principio. Queremos tumbar estos presupuestos y yendo en contra incluso de lo que nuestras bases habían mandatado con 91,5, por ejemplo, que era que diéramos el sí a esos presupuestos. Queremos tumbar unos presupuestos para seguir anclados en los presupuestos de Montoro, que era un ministro de Mariano Rajoy, es decir, un ministro de la derecha con una agenda neoliberal clara, porque esa era la alternativa. Si tumbamos estos presupuestos, seguimos en el anterior, que también tenía la partida del TAP, hay que decirlo, porque el PNV siempre ha sido capaz de cimbrear y de negociar con unos y con otros, ya sea con el Partido Popular y su agenda austericida, o ya sea con el gobierno más progresista de la historia. Pero bueno, eso son sus capacidades o sus explicaciones las que tengan que encontrarle sentido y lógica a eso. Nosotros lo que decíamos es ir a un escenario anterior no es bueno. Este escenario, con unos presupuestos que no son los nuestros, tiene elementos que nos disgustan y que no compartimos, pero pueden posibilitar una ventana de oportunidad. ¿Para qué? Para hacer políticas diferentes. Tenemos toda una legislatura para, con quienes creen que el tren de alta velocidad está llevándose demasiado dinero de lo público en detrimento, por ejemplo, de las líneas de cercanías, o para quienes creen que hay instituciones que no debieran recibir un duro, no las reciban a partir de ahora. Y nosotros ahí, desde luego, tenemos la mano tendida para quien quiera mostrar su fervoroso carácter republicano a iniciativas que si lo pongan en pie, por ejemplo, para con la Casa Real, a quien quiera levantar la bandera del antimilitarismo para que también haga enmiendas en la línea de reducción de gastos de defensa, y también estaremos ahí, que nadie tenga ningún duda, apoyándolo, y así con cualquiera de las cuestiones que en estos presupuestos vienen incluidas y que, como he dicho antes, no nos gustan. Óscar Matute, gracias por haber estado aquí en Hora 14, Arratsaldeon. Gracias a vosotros.